Soledad Llobet nos acompaña presentando el último micro de esta serie, esta primera serie, seguramente se va a repetir más adelante, de esta arquitectura que por allí está escondida en Bahía Blanca. ¿Qué tal? Así es, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, en el primero de los micros hablábamos de un horizonte comercial y bueno, ¿qué es lo que hay arriba? ¿No es cierto? Una forma de valorar realmente la arquitectura de nuestra ciudad. Seguimos con más preguntas, la verdad que es un tema que da para mucho. Y, ¿qué te parece si antes presentamos la incógnita puesta en la página web? ¿No? Cómo no, cómo no. La incógnita está subida desde el día de ayer por pedido de los televidentes. Bueno, tenemos una nueva incógnita. La idea es, como siempre, identificar dónde está ubicada esta maravillosa construcción. Lo pueden ver allí, ¿no? En Canal 9 Bahía Blanca, nuestra página Facebook, allí está. Y ya hay mucha gente que ha respondido, ¿no? Sí, ya hay bastante gente que ha respondido, por suerte. No vamos a revelar si se equivocaron o no se equivocaron hasta el final, porque bueno, la idea es que sigan participando incluso durante el programa y así seguir interactuando con nosotros a través de la página del canal, que es Canal 9 Bahía Blanca. ¿Sí? Una forma de que estemos conectados incluso en tiempo real. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Soledad? Bueno, para hoy justamente, como venía diciendo, nos concentramos en lo que son los ornamentos, ¿sí? Aquellos detalles de estas construcciones. Consultamos al arquitecto Raúl Luisoni, que es presidente del Colegio de Arquitectos, y nos brindó una información muy interesante para que aprendamos a mirar estos ornamentos. Históricamente, desde la historia de la humanidad expresada a través de la arquitectura, encontramos elementos simbológicos que fueron importantes para educar a la gente. En lo que podemos ver de los primeros 30, 40 años de la arquitectura local, hay expresiones simbológicas que marcan de alguna manera esta expresión de formación y de poder. Tenemos mucho en arquitectura religiosa y otra parte que es la contraparte de lo que ocurre en la historia política del mundo, donde aparece la masonería. Hay edificios en los que vas a encontrar expresados de distinta manera las herramientas que marcan la masonería, como son las herramientas del trabajo del constructor. Te va a aparecer la plomada, te va a aparecer el compás, te va a aparecer la escuadra, y estas cosas se pueden ir descubriendo en los edificios. Después empiezan a aparecer estilos que dejan de lado elementos simbológicos y esto se pierde totalmente con el racionalismo y con lo que llamamos arquitectura moderna en el siglo XX. ¿Por qué? Porque ya no era necesario formar a través de la simbología que se dejaba en la arquitectura. El Art Nouveau tiene mucha simbología en formas orgánicas, pero en realidad se empieza a perder la simbología como expresión de quién fue el propietario, quién fue el constructor, quién encargaba la obra. Lo que podemos ver en la arquitectura local, si se quiere, en los primeros 30 años, ya te digo, es resabio del siglo XIX, y vamos a encontrar también, por ejemplo, simbología que está vinculada al origen de las familias que encargaban la obra. Entonces empiezan a aparecer los escudos familiares o los escudos, de alguna manera, del lugar de origen. Podemos encontrar montones de elementos que muchos están vinculados a la naturaleza, desde la parte forestal, digamos, hojas y demás, y también con mucho expresado con animales. Cualquiera se va caminando y ve un león, un escudo, alguna forma, una cara, todo eso nos dice algo. Sí, en principio lo que tiene que hacer es despertarnos la curiosidad, descubrirlos, empezar a mirarlos. Hay muchos y muy interesantes edificios en Bahía Blanca que tienen expresiones simbológicas y obviamente son objeto de estudio para empezar a analizar lo siguiente: quién encargó la obra, o sea, quién era el propietario, quiénes fueron los constructores, quién fue el arquitecto que lo proyectó, porque seguramente en esos edificios nos vamos a encontrar con elementos simbológicos que están vinculados a esas tres figuras. Eso es lo interesante que tiene la arquitectura de esa época. Qué notable, no solo la explicación de Raúl, sino además cómo la cámara fue mostrando todas esas cosas que uno por allí pasa desapercibido. Sí. Mira y no ve.
Seguro. Bueno, la cámara tiene el zoom, tal vez nosotros nos tenemos que poner algún lente o... Bueno, pero levantar la vista. Pero levantar la vista, detenernos un momento. Bueno, también esto nos hace pensar qué es patrimonio, ¿verdad? Porque si fuera por lo menos en lo personal o en estas personas que tanto conocen de la arquitectura, muchas de las casas deberían permanecer intactas y esto es evidente que no es posible. Entonces consultamos a Raúl Luisoni acerca del verdadero valor de estas casas. Mucho de la arquitectura de fines del siglo XIX, pero sobre todo principios del siglo XX en Bahía Blanca, tienen un alto valor patrimonial y bueno, creo que el mantenimiento de eso es fundamental, es de fundamental importancia para la sociedad porque es el reconocimiento de su propia historia. Normalmente el Estado genera una restricción al dominio de un bien privado que lo reconocemos como patrimonio y decimos esto hay que mantenerlo. El tema es quién hace el esfuerzo económico de mantenerlo. El Colegio de Arquitectos está trabajando en un proyecto vinculado al plusvalor urbano para encontrar un mecanismo económico donde se pueda ayudar a solventar una parte de los gastos que significa poder mantener un edificio patrimonial. Incluso siendo viviendas que no han sido declaradas patrimonio. Yo creo que el tema es el siguiente, las viviendas aquellos edificios que no están declarados patrimonio creo que merecen una revisión en términos del inventario patrimonial y habrá que analizar si realmente tiene que ser patrimonio o no. No todo lo que la gente cree que es patrimonio es patrimonio. Realmente son muchas las cosas que hay que analizar para que podamos determinar como bien patrimonial un determinado edificio, que está vinculado a su propia historia, a quién la creó, quién fue la persona que vivió en determinado lugar. O sea, no todo es patrimonio por el valor específico arquitectónico que puede tener el bien. Bueno, y llegó el momento de hablar la incógnita. Me dice acá el coordinador que hay muchísima gente que se ha anotado y que ha acertado, digamos, lo que estábamos mostrando. Desde ya muy agradecida. ¿Y alguno la pegó? Sí, varios, sí, realmente muchos. Bueno, todo esto tuvo un trabajo de compaginación importante. Sí, seguro. Ahí mientras que develamos la incógnita, sí, que se encuentra en lo que es la intersección de calle Rondó y Vicente López, una casa con mucha historia, que bueno, por supuesto muchas de estas viviendas tienen una historia particular, pero será para más adelante. Quienes participaron de este micro son los camarógrafos Lisandro Arrigoni y Juan Muñoz, y los editores Paula Riguto y Juan Pablo Moral. La verdad que les agradezco, ha sido un trabajo en equipo muy importante. Bueno, allí tenemos de fondo entonces la imagen de lo que consideramos incógnita, pero evidentemente allí, en Rondó 51, una casa típica. Incluso uno cuando viene por la esquina prácticamente la ve de frente. Seguro, ¿no? Tiene muchas historias para detenerse y seguir mirando. Bueno, gracias Soledad. Esperamos la segunda edición de este micro, mirando lo que es la arquitectura por allí oculta en Bahía Blanca. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por haber participado también. Hacemos la pausa, ya viene Sebastián Shapiro con los números y después tenemos también otros temas para seguir, especialmente desde el Vaticano.